Hermanos, buenas tardes, buenos días a la hora que nos estén viendo. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes, empezando un trimestre nuevo, empezando una nueva lección, y vamos a hablar acerca de un personaje fascinante. A mí desde hace mucho tiempo me ha llamado la vida de Juan Marcos, y para platicar de eso en esta primera lección tengo el placer de presentarles al pastor Eliasib Alcázar. Pastor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Muy bien, aquí estamos. Bienvenido a este repaso de las lecciones y grabaciones. Gracias. También quiero presentar al reconocido Francisco Po, alias Paco Po. Todo el mundo lo conocemos, ¿verdad? Pero es alguien distinguido de presentar. Nos da mucho gusto estar compartiendo con ustedes esta lección. Pastor, ¿te parece si nos ayudas con una oración inicial? Claro que sí, vamos a orar. Perfecto. Bendito Padre que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Señor, en este momento pedimos tu dirección divina para que seas tú quien habla a través de nosotros, Amén. Padre. Amén. Úsanos simplemente como herramientas para dar a conocer que somos unos humildes servidores tuyos, tratando de comprender y de compartir las enseñanzas que tú has puesto para nosotros en esta lección. Te suplicamos que sean de gran beneficio para nosotros y para todos aquellos que nos vean, Padre. Y principalmente que sea de beneficio para poder acercarnos y aprender más de ti. Quédate con nosotros, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a hablar de don Juan Marcos. ¿Cómo se titula nuestra lección? La lección se titula El comienzo del Evangelio. Es bien interesante, ¿no? Porque cuando uno dice de los evangelios en la Biblia, piensa cronológicamente en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Así es. Pero es interesante cómo la lección de Marcos comienza como se titula El comienzo del Evangelio. Pero yo tengo una pregunta. A ver. ¿Tú sabes quién escribió Marcos? Pues Marcos. Uno pensaría que hay un apóstol que se llama Marcos, ¿no? Pero no es el apóstol. ¿Quién es? No es el apóstol. Bueno, Juan Marcos tiene una historia bastante interesante. A mí desde muy pequeño me llamó la atención. Bueno, desde joven, no muy pequeño, pero desde joven me llamó mucho la atención porque yo descubrí que no era apóstol. Entonces me di a la tarea de saber quién era Juan Marcos. Juan Marcos era un niño. Dice la lección que su mamá se llamaba María, casualmente. Su papá no sé cómo se llama, no cómo se habrá llamado, pero su papá era el dueño de aquella casa donde estaba el aposento alto, donde se hizo la Santa Cena, donde se lavaron los pies. Era aquel lugar y también era el dueño de aquel burrito donde Jesús entró a Jerusalén. Y pues yo me imagino que Juan Marcos pues era un niño cuando pasaron todas estas cosas y él veía todas esas cosas. Y lo escribe Juan Marcos precisamente el libro porque era muy cercano a Pedro. Y cabe recalcar, que era sobrino de Bernabé. Era sobrino de Bernabé. Así que no nada más era cercano a Pablo, sino que era sobrino de Bernabé. Esta familia que estamos describiendo, pues tenía todas estas conexiones. Sí. Y él, Juan Marcos, estaba muy cercano a los discípulos, obviamente a Jesús. Y entonces él vio muchísimas cosas. Él vio y vivió. Y Pedro lo tomó como su ayudante. Y muchas de las experiencias, vivencias que había tenido Pedro, él las plasmó en el papel, aparte de las que él vivió. Así es. Y de hecho hay algunos eruditos que dicen que este evangelio debió llamarse el Evangelio según San Pedro. Así es. Porque prácticamente se lo dictaba Pedro. Pero no es así. Se quedó con el nombre de Juan Marcos. Y podríamos platicar de esto 40 minutos, porque me gusta mucho. Pero demos paso a lo demás de la lección. Fíjate que dijiste algo muy interesante. Dijiste que cuando se da por entendido y comprendido que Juan Marcos vivió de pequeño todas estas enseñanzas de Jesús. Así es. ¿Te imaginas cómo hubiera sido tu vida si hubieras vivido en la época de Jesús, con los apóstoles, con los milagros? ¿Cómo hubiera cambiado tu vida si hubiera sido así? No, es inimaginable. Me hiciste reflexionar. No sé cómo habrá sido. Pero hubiera impactado muy grande. Hubiera habido un impacto muy grande en mi corazón. No sé si me hubiera salido de la iglesia. Justo por eso te pregunto, porque si analizamos un poco la vida de Juan Marcos más adelante, y la misma lección nos dice, de Hechos 15, que es cuando la Biblia menciona por primera vez a Juan Marcos como tal,
y que dice que se fue a un viaje con Bernabé. Dice que se separó. Se separó. Se separó de ellos. Hace rato mencionabas algo muy interesante que estábamos platicando sobre esto. Y dices que le ganó su parte humana. Le ganó. Le ganó. Y normalmente pensamos, no, pues se separó 1, 2, 3 años, pero la Biblia y la lección dice que fueron entre 15 o 20 años. Se salió de la iglesia. A pesar de haber crecido con ver los milagros de Jesús, las vivencias con los discípulos, su familia misma, ¿no? Su padre otorgando, ¿no? Parte de sus pertenencias y sus propiedades para el evangelio. Imagínate a Juan Marcos llegando a su casa en la noche y que esté entrando a su casa y que de pronto ve esa escena de los discípulos en la Santa Cena. Y es como de, ¿qué está pasando, no? Pero años más tarde, a pesar de haber vivido eso con sus propios ojos, dice la lección que se apartó. Se apartó. Dejó de ir. Pues tenemos aquí una esperanza para las personas que se van de la iglesia. Tenemos una esperanza porque Juan Marcos se apartó a pesar de haber vivido todas estas experiencias. Y aquí citamos unas en unos cuantos minutos, pero no sabemos cuántas no se plasmaron. ¿Cuántas él no vio? ¿Cuántas no escuchó? ¿Qué cosas él olió? Porque fueron experiencias que definitivamente, como a cualquiera de nosotros, seguramente calaron profundamente en su corazón. Pero aún así, dio un paso al lado. ¿Y te imaginas qué habrá vivido durante esos 15 o 20 años fuera de la iglesia? ¿Qué se vive? ¿Qué se vive, Eliasip? Pues hay muchas cosas, ¿no? Uno se junta con malas amistades, uno comienza a probar cosas que no debería probar. Y llega un momento en el que te das cuenta que estás más afuera que adentro. Viene a mi mente la historia del hijo pródigo. Sí, desde luego. La historia del hijo pródigo no dice realmente cuánto tiempo fue que estuvo fuera, pero dice que se salió, que él tenía absolutamente todo y se salió. No sé si a lo mejor algo así pasó con este Juan Marcos, pero definitivamente en 15, 20 años se viven tantas cosas. No carecía de recursos, ¿eh? No, definitivamente no. Era no. una familia que tenía cierta comodidad económica. Obviamente no lo sabemos porque lo diga en algún lugar, sino por el contexto del que se habla. Por las edificaciones, las propiedades, las cosas que poseía su familia. Y vemos que era un hombre que no carecía de inclusive de estudios, que tenía acceso a cierto rango social. Sin embargo, la humildad que pudo haber sido amoldado su carácter, no lo permitió. No lo permitió. Fíjate que me gusta pensar en esta parte que digo, él creció viendo todas estas escenas, estos milagros. Se alejó 15 o 20 años. Y si lo traemos a algún aspecto actual, a lo contemporáneo, como ya mencionaste, tenemos cantidad de personas que han crecido en la iglesia y se han salido. Así es. Pero también me llama la atención algo, y es la actitud de Pedro. Porque cuando dice la Biblia la lección que cuando él quiso regresar, Pedro lo rechazó. Le dijo, ¿y tú qué? Sí, así como ¿De dónde vienes? ¿Crees que piensas regresar? Así es. Ay, ojalá no sea nuestra actitud. Es algo muy importante, ¿no? Porque nos hace pensar si alguna vez nosotros hemos tenido esa actitud con personas que se han alejado y ya vuelto. Porque parecía, 15, 20 años no es poca cantidad de tiempo. Es una generación completa. Pareciera que no iba a regresar. Sí. Parecía que esto estaba ya perdido el asunto. Y regresa y se encuentra con una cara, con un comentario. Y luego, ¿de quién, no? De quién era su amigo. Así es. De quién era su mentor. Y vemos las dos caras de la moneda, ¿no? Porque está la parte que alguien te dice, ¿tú qué? O la típica frase, ¿y ese milagro? ¿Y ese milagro? Pero también está la otra parte de alguien, bueno, que en este caso era su tío, supongo que eso debió haber influido, pero alguien que le dijo, yo veo potencial en ti, qué bueno que hayas vuelto, acompáñame. Y repercutió porque en ese momento se separó la pareja de misioneros y se formaron dos nuevas parejas. Bueno, porque Pablo se lo quiso llevar.
O sea, fíjense de qué personajes estamos hablando y con quién se rozaba. Porque él era amigo, obviamente, como ya platicamos, de Pedro, sobrino de Bernabé, amigo de Lucas y desde luego también pupilo de Pablo. Así es. Sin embargo, él decide irse, alejarse, regresa. Ahí como que hay una discusión porque como que perdónenme la expresión, pero como que se cuartea las primeras de cambio cuando ando con Pablo. Y Bernabé sale a defender a su sobrino y se junta Pablo con Silas y Bernabé con Marcos. Y fíjate que quiero leer algo textual que dice la lección porque esa frase me encantó. Dice, Marcos claramente se había recuperado de su fracaso y esto ocurrió casi con certeza gracias a la confianza que su tío Bernabé había depositado en él. Lo que haría esa gente que a lo mejor nos acompaña en la iglesia si tan solo confiáramos en ellos. Es que no es fácil. No, definitivamente no. No es fácil, o sea, ¿de dónde vienes? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿No? ¿Qué mañas traes ahora? No sé cuando vemos personas que llegan con tatuajes o que traen otras ideas y decir, no, aquí somos muy santos. Aquí no tienes cabida. Hay veces que perdemos de vista que pues los hospitales son para los enfermos. Así es. Y la iglesia es para los pecadores. Y es por eso que estamos aquí. El Señor nos ha hablado y nos ha señalado, no importa de dónde vengas, yo siempre tendré los brazos abiertos a ti, para ti. Y me recuerda mucho la historia de Samuel cuando escogió a David. Porque Samuel lo vio en ese momento y dijo, este va a ser el rey. Y Dios le dijo, yo veo los corazones de las personas. Así es. Entonces nosotros vemos a esa persona físicamente, pero ni vemos su corazón y ni vemos lo que puede ser dentro de unos años. ¿Te imaginas la reacción, por ejemplo, traigo colación, la reacción de este Esteban cuando en el cielo ve a Pablo? Oh, sí. O sea, porque el último que vio Fue a Pablo. fue a Saulo apedreándolo. Así es. Pero en el cielo se lo va a encontrar. Persiguiéndolo. No. Nunca había pensado en eso, pastor, sinceramente. Pero no sé. Seguramente se abrazarán. Gracias a Dios no tendremos la misma mentalidad. No, es por eso que digo, seguramente se abrazarán. Porque no vamos a ser transformados. Porque si fuera la mentalidad de, ¿y tú qué haces aquí? ¿Tú qué? ¿Tú como por qué fuiste salvo si me apedraste? Así es. Qué gran lección entendemos aquí, ¿no? No, durísimo. Muy reflexivo el asunto. Hemos hablado mucho de Marcos, ¿no? Vamos a hablar todo el trimestre de Marcos. Vamos a hablar todo el trimestre de él. Debemos tenerlo en contexto todo lo que pasó Marcos. Es bien importante todo esto que estamos hablando porque vamos a entender mucha de la manera en que él escribe. Así es. Y muchas de las maneras en que él nos quiere dar a conocer lo que él conoce. Aunque sí muchas de las vivencias fueron platicadas por Pedro, pero muchas fueron vividas por él. O sea, nadie se las contó. E incluso empieza el libro de Marcos hablando lo que está escrito en Isaías, ¿no? Así es. Cita a Isaías. Eso se me hace fundamental porque habla ahí del conocimiento y del estudio que él tiene. No se deja llevar solamente por lo que él conoce, vio o vivió, sino que él cita. Así es. Se va a la escritura y no habla de forma arrogante diciendo es que yo viví o yo supe o a mí me llegó, ¿no? Isaías menciona y empieza el libro de Marcos. Así empieza su libro. ¿Sabes con qué empieza? ¿Te recuerdas más o menos con qué empieza? Citando qué parte de Isaías. A ver, dime. Fíjate, lo voy a leer. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Quién es este mensajero? ¿Quién es? No, pues te estoy preguntando. Realmente la lección comienza, ¿no? Diciendo que el mensajero es Juan el Bautista, que es el que va a preparar el camino, ¿no? Pero ¿para quién prepara el camino Juan el Bautista? ¿Para quién lo preparó? Para Jesús. Para Jesús. ¿Te das cuenta algo interesante? Cómo el mismo Jesús,
una tercera parte de la Trinidad nos necesita para preparar el camino para que Él venga. Nos incluye en el plan. ¿Nos incluye? Nos incluye. No creo que nos necesite, pero nos incluye. Es cierto, no nos necesita. Porque no creo que nos necesite. Yo creo que nos incluye en el plan porque quiere que a través nuestro disipemos su poder, su amor, su gloria, su majestad. ¿Quién soy yo, pastor, para que yo pueda dar de eso? Pero Él, a pesar de mí, porque a pesar de mí, me usa para que sus planes se lleven a cabo. Y justamente es algo interesante porque, de hecho, Pablo, sabemos que es el evangelio más corto de los 4, pero de hecho Marcos, es el evangelio que más milagros incluye en el cortos capítulos que tiene. Porque significa que Juan Marcos hace énfasis en los milagros y en el poder de Dios. Pero lo describe como un humano. Así es, claro. Lo describe como... Eso es fascinante en el libro, fíjate. Eso es fascinante porque nos hace ver que el Señor Jesús es un humano revestido de humanidad, sin echar mano de la divinidad, echando mano de la fe como ser humano para que el poder divino se manifieste a través de él. Ahorita que dijiste eso, me quedó una pregunta, perdón por interrumpir. Ya vimos la historia de Juan Marcos, pero ¿cómo habrá sido la historia de Jesús durante toda la tierra? ¿Te lo imaginas creciendo pues en su época de adolescencia, de la adultez temprana? Su aprendizaje. ¿Me ayudas? Oye, ¿cómo se hace esto? Oye, ¿por qué aquello? Yo creo que uno de los, he citado en varias ocasiones, en otras ocasiones he citado que yo creo que uno de los mayores milagros que hizo Jesús es el aceptar su humanidad. No sé si decir rechazar su divinidad, porque no creo que la haya rechazado, sino que como que la apartó. Pero dijo, yo aquí soy humano, no soy divino, y voy a depender de forma total, de mi Padre. Sea cual sea mi sentimiento, mi deseo, mi sueño, mi miedo, en primer lugar pondré a mi Padre. Y ese es un ejemplo que nos da el libro de Marcos. Lo describe como un humano que no necesita bautizarse. No lo necesitaba. Pero se bautizó. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Qué nos quiere enseñar? Ese es el punto. ¿Qué nos quiere enseñar? Nosotros sabemos que para ser salvos necesitamos aceptar a Jesús. Así es. Y la manera pública de hacerlo es bautizándose. Pero Jesús ya era parte del Padre. Así es. Y fíjate que ahorita que mencionas esto, me llama algo interesante porque toda esta escena, imaginémonos la escena de Jesús bautizándose en el río y cómo la Biblia describe que los cielos se abren y sale una voz que dice textualmente, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Que dijera eso de ti, es decir, en ti me complazco. En ese momento le puedo decir, Dios, llévame porque estoy realizado. Obedecerlo. Porque ahí obedeció Jesús. Así es. Porque él pudo haber dicho, ¿yo por qué me voy a bautizar? O sea, ¿por qué tendría que bautizarme? Y tendría razón. Pero se bautiza para mostrarnos la entrega pública, de decir, me entrego a ti, Señor. Estoy entregado a ti. Claro. Yo sé que estoy entregado a ti, pero de forma pública me entrego a ti para que otros también vengan a las aguas bautismales y muera el yo pasado y comience el yo presente en tus brazos. Y fíjate que es algo interesante porque si pregunto sobre esto es, ¿cuál era el yo pasado de Jesús? ¿Cuál era? Uno como ser humano tiene su yo pasado, ¿no? Así es. Lleno de pecados, de fallas, de equivocaciones. Pero Jesús, ¿en qué falló? ¿En qué pecó? ¿En qué se equivocó? Incluso conocemos la historia de Jesús. Fue llevado a ser tentado. Nosotros yo creo que la primera tentación No, caemos. claro.
Pero ¿cuál era el yo pasado de Jesús? No, no tenía. Esa es otra lección interesante. Sumamente interesante. Si Jesús, que no había pecado, que no tenía ningún pasado, lo hizo, ¿cuánto más yo que soy un pobre pecador? Decía Mefiboset, un pobre perro muerto, ¿no? Yo soy un pobre perro muerto. Pero nos deja esa enseñanza el libro de Juan Marcos y nos hace ver que el Señor nos ama tanto que nos quiere dar ejemplo hasta del más mínimo detalle. Y pues aquí viene la situación después de todo esto que los judíos esperaban. Como dije hace ratito, los judíos esperaban un libertador, no un redentor. Sí, porque claramente ellos leían la profecía y creían que iba a venir un libertador y que en el momento que Jesús llegó a la tierra ellos se sentían ya salvos. Así es. Para ellos era el cumplimiento de la profecía. Y de hecho vemos cómo es que los discípulos hasta querían pertenecer al gabinete y toda la cosa, porque dijo, no, ya llegó nuestro libertador. Así es. Y hay veces que no nos damos cuenta de lo que tenemos frente. Porque a pesar de que estaban con el Redentor, no veían la redención, sino que ellos exigían, querían encontrar en Jesús el libertador que tanto esperaban. Y fíjate, te voy a leer lo que dice Marcos 1, 14 y 15, y que aquí se engloba esta idea. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Son tres cosas bien importantes. Número uno, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? Aquí entra una parte más de la profecía de las semanas, ¿no? Así es, de las semanas. Y fíjate cómo dice, el reino de Dios está cerca. No significa que ya llegó. Está cerca. Está cerca. Y por último, en el futuro. Aquí lo puse, ¿no? El llamado, ¿no? Arrepiéntanse y crean. Porque esto ya está cerca. Ya vine yo, ya cumplí cierta parte de la profecía. Comiencen a prepararse. ¿Eso hace cuántos años fue? Y demostrado. O sea, está cumplido. Así no es. solamente porque lo estudiamos en la Biblia, sino porque la historia nos lo dice. Así la es. historia lo corrobora. Y bajo esas pruebas históricas, nos dice, así como sucede, va a suceder, prepárate. Solemos escuchar avisos de quien nos quiere, ¿no? Alguien, por ejemplo, en nuestra familia nos acostumbramos a hablar, oye, si vas a venir por esta avenida, ten cuidado porque hay mucho tráfico. Uh-huh. ¿A quién le decimos eso? Solamente a quien nos interesa que no pase un mal momento. Es lo que nos está diciendo Jesús. Oye, vas a pasar por aquí, tienes que prepararte. Porque así como sucedió en el pasado, sucederá nuevamente y te quiero avisar que te prepares. Pruebas hay aquí. Te dejamos esto aquí puesto para que tú veas cómo es que sucedió y en tu vida misma vas a ver los milagros del Señor. Así es. Y fíjate cómo la lección nos lleva de la mano hasta ese punto. Incluso nos dice que Marcos, el inicio de Marcos es paralelo al mensaje del primer ángel de Apocalipsis. Y te lo quiero leer porque creo que es interesante y recalcarlo. Dice, el mensaje del primer ángel anuncia el comienzo del juicio previo al regreso de Cristo predicho en la profecía de los 2300 días, el cual comenzó en 1844. La exhortación del primer ángel a reverenciar, glorificar y adorar a Dios es el llamado al discipulado dirigido al mundo en los últimos días. Los poderes bestiales presentan a un Dios falso a quien reverenciar, glorificar y adorar. Siento que es como un jalón de orejas de, ya vengo pronto. Pon atención realmente a quién es el Dios. Distingue. Distingue. O sea, pon un poco de atención y vas a distinguir. Y termina diciendo, el mensaje de Jesús en Marco 1 está íntimamente ligado a las profecías. El mensaje y Marcos 1 está estrechamente ligado al final de la historia de la tierra. Fíjate como un hombre que
tiene sus claroscuros, sus altibajos, ¿no? Sus vaivenes de la vida. Crece en un lugar privilegiado, decide apartarse, pero regresa para ser utilizado por el Espíritu para advertirnos. Parecía que todo estaba perdido en su vida. Y pocas veces, si me permite este punto de vista personal, pocas veces vemos a Juan Marcos como un escritor de profecía. Pocas veces, pastor. Y aquí vemos cómo es que está jugando el rol de profeta Juan Marcos. A lo mejor me gustaría llamarlo como que clarifica ciertas profecías. Tal vez, exacto. Porque liga las profecías de Daniel, menciona a Isaías y liga la profecía de Apocalipsis. Jesús está pronto a venir. Ya vino una vez y la gente creía que ya se había cumplido la profecía. Y de hecho la lección dice que solamente los apóstoles sabían realmente el significado y habían comprendido después de todo lo que había pasado. Pero ahora si lo traemos a este periodo de tiempo, ahora sí nosotros debemos comprender que la profecía se va a cumplir. Pero fíjate cómo los discípulos y un tanto Juan Marcos, que estuvieron muy cerca de Jesús, les costó trabajo comprender. ¿Cuánto más a nosotros? Vivieron con él, comieron con él, durmieron con él, caminaron con él. Escucharon cuando tosió y estornudó, cuando tuvo sed y tomó agua, cuando dijo, oiga, permítanme, voy al baño, ¿no? Son manifestaciones humanas y decidieron no ver la parte humana. Creyeron en la parte divina de Jesús. Eso es extraordinario. Nosotros no podemos, nuestra mente no alcanza a comprender cómo es que es humano y es divino. Definitivamente no. No podemos entenderlo, pero creemos en su divinidad. Sabemos que como humano vive y vivirá por siempre, Jesús. Pero creer en su divinidad, no por ser divino, sino porque confía en Dios, nos alienta para que nosotros también lo hagamos. Si Jesús, que era divinamente humano y humanamente divino, confió en su Padre y se entregó a Él, cuánto más nosotros que somos humanamente humanos. No hay más. Nosotros no tenemos las cualidades divinas de Dios. Definitivamente. Pero tenemos algo que a lo mejor Jesús en ese momento no tenía. Y es un redentor, como tú dijiste al inicio. Nuestro redentor. Cristo Jesús, nuestro redentor. Vino a enseñarnos cómo hay que vivir y no solamente nos enseñó, sino nos dicen, yo soy tu redentor. Tú puedes porque yo soy un intermediario entre tú y el Padre. Así es. Juan Marcos no conoció lo que escribió Juan en el Apocalipsis. Quizás supo lo que escribió Daniel. Sí, claro. Pero no supo lo que escribió Juan en el Apocalipsis. No tenía la luz que nosotros tenemos. Y sin embargo nos está diciendo, prepárate. Porque viene. Y viene pronto. Y viene pronto. Me gustaría terminar esta lección con esta practicidad de Juan Marcos. E invitar a todos los que nos ven. Si en algún momento te alejaste, nos alejamos, que podamos ser como Juan Marcos. Número 1, de querer regresar. Y que los que estamos dentro no seamos como Pedro, sino que seamos por ayuda de Dios como Bernabé y sepamos apoyar a esa persona que está por regresar. Porque al final de cuentas, esos que regresan, los que estamos, los que vendrán, somos los mismos que vamos a compartir el cielo por toda la eternidad. Así es. Todos hemos regresado alguna vez. Todos necesitamos una segunda oportunidad. ¿Y quién mejor nos la puede dar que nuestro Redentor? Ayudémonos, Elías. Porque juntos seguramente tendremos más fuerzas. Nos sentiremos acompañados. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice, anímense unos a otros, aliéntense unos a otros. Yo creo que esta lección será impresionante. Parece ser así. Y me encantaría ver al final del trimestre
¿cuántos de nosotros logramos cambiar gracias a estas enseñanzas que tiene Marcos para nosotros? Pues les invitamos a que no dejen de estudiar la lección de este trimestre y seguramente nos veremos más adelante. Pastor, ¿nos despides en una oración? Claro que sí, vamos a orar. Amoroso Dios, gracias, porque sin duda alguna, a pesar de que somos humanos, de que tenemos una ligera barrera para poder entender tu palabra, poder entender esta vida, tú nos has demostrado que has puesto a personas y personajes sorprendentes en tu Biblia para poder enseñarnos. Permítenos ser más como Bernabé. Permítenos ver el corazón de las personas. No nos dejes ver solamente lo que nuestros ojos pueden ver. Y que pensemos que juntos, como hijos tuyos, algún día compartiremos la patria celestial y la gloria con tu Hijo Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a vivir en este mundo porque sabemos que estamos de paso. Es un viaje y queremos llegar a nuestro destino final, que es a la gloria eterna. Quédate con nosotros, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Chao.